como siempre, un placer escucharle y espero que, bueno, esta no sea la última vez que nos acompaña, sino una de las primeras de tantas. Muchísimas gracias, profesor Gracias Fernando. a ustedes. Muchas gracias, un placer. Buenas noches. Buenas noches. Ahora es turno de la doctora Naresca del Pilar Culkin Martínez. La doctora es abogada con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y con una especialización en Derecho de la Energía y Recursos Naturales. Cuenta con experiencia en la gestión pública enfocada en el ámbito medioambiental, administrativo y constitucional. Ha brindado asesorías a distintas entidades públicas, incluyendo al Banco Mundial, y actualmente se desempeña como consultora y es además columnista de opinión. La doctora Naresca del Pilar nos va a disertar su tema titulado Poblaciones vulnerables en el contexto del COVID-19. Sin más, cedo la palabra a la doctora Naresca. Hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos y todas. Agradezco en primer lugar la invitación de Apex Juris y de la Asociación de Derecho Crítico. Es para mí un honor estar el día de hoy y poder compartir algunas breves reflexiones en torno a la problemática que viven las poblaciones vulnerables, sobre todo en el contexto de esta pandemia global del COVID-19. ¿Me permiten un segundo porque voy a arreglar la cámara? Sí, por favor. Disculpa. Ya. Bueno, sí se ve, me comentan que se ve bien, ya. Entonces, para iniciar, lo primero que debemos de tener en cuenta es el concepto de poblaciones rurales, ¿no? ¿Cuál es la definición? ¿En qué se distinguen las poblaciones rurales, por ejemplo, de las poblaciones urbanas? Entonces, para empezar, hay que precisar muy brevemente, o en términos sencillos, que se trata de poblaciones que no residen dentro de las ciudades, sino que se ubican en áreas geográficas distantes, tienen una densidad poblacional que es menor al de las poblaciones rurales, y además, ahí está la pantalla, disculpen, es menor al de las poblaciones rurales, y que además de esto, un rasgo distintivo que podemos encontrar en el caso de estas poblaciones es que su principal actividad económica es agropecuaria. Esto quiere decir que se dedican a la agricultura y a la ganadería. De acuerdo con el INEI, por ejemplo, en el caso de Perú específicamente, de acuerdo con el INEI, son poblados rurales aquellos en los que la densidad poblacional no es mayor a 2.000 habitantes. Esto para fines de la metodología que utiliza para medir la población rural a nivel nacional. Por ejemplo, se estima que el 20,5% de la población nacional es rural. Esto supone una cantidad aproximada de 7 millones de personas. ¿Ok? Algo que quiero resaltar respecto de las poblaciones rurales, sobre todo en este contexto de crisis, es que estas poblaciones conforman, o el trabajo que realizan es un punto neurálgico, podríamos llamarlo así, dentro de la cadena de abastecimiento, sobre todo porque ahora podemos visibilizar ese trabajo que realizan, porque son los proveedores de los productos que alimentan a las ciudades, ¿no? Entonces, sí, sin su contribución, nosotros en el contexto de una pandemia la cual estamos viviendo, fuera muy difícil poder sobrellevarla. Entonces su contribución es enorme, son esas fuentes de abastecimiento, y de hecho que su presencia es significativa
¿Para qué? Para mantener algo muy importante, es un concepto que ha nacido a lo largo de las últimas décadas, el de seguridad alimentaria. Y también, claro está, el tema del cambio climático. ¿Por qué? Porque estas comunidades rurales se ubican principalmente en ecosistemas, grandes ecosistemas, y justamente son ellos los que colaboran a su preservación, ¿no? Vemos el caso de las poblaciones indígenas, o que comúnmente comprenden a las comunidades campesinas o a las comunidades nativas en nuestro país. Una vez habiendo precisado ya este concepto de poblaciones rurales, lo que quiero remarcar es la siguiente premisa. Las poblaciones de este tipo, las poblaciones rurales, tienen una característica particular, y esto no solamente ocurre o no es exclusivo de este país, es decir, del Perú, sino que es una característica que concierne a todo el mundo, y es que las poblaciones rurales albergan a la mayor cantidad de personas en situación de vulnerabilidad por pobreza y pobreza extrema, ¿no? Por ejemplo, en el Perú se calcula que alrededor de 7 millones de personas viven en pobreza. Entonces, y de esa cantidad de personas, si haces una comparación con el área urbana, y es importante hacer esa comparación, tienes como resultado que la pobreza en el ámbito rural es 3 veces más que la pobreza que se presenta en las áreas urbanas. Ese dato es importante porque le permite al Estado enfocar medidas diferenciadas en tratamiento para lograr la eficacia o la finalidad, por ejemplo, en esta pandemia, dirigidas hacia estas poblaciones, porque se entiende que su vulnerabilidad es aún mayor, ¿no? Y hay que tener en cuenta el factor que acabo de mencionar, que es justamente las poblaciones rurales. Digamos que las 3/4 partes de las poblaciones rurales son las que realizan o se encargan del trabajo agrícola, ¿no? Hay un gran porcentaje de familias que realizan una agricultura familiar. Esa es una premisa que no se puede dejar de desconocer y que es importante tomar en cuenta en un contexto de crisis como la que estamos viviendo. El hecho de que son las poblaciones rurales las que albergan a nivel mundial a la frente. El hecho de que estas poblaciones se encuentren en una condición de pobreza y pobreza extrema nos lleva a lo siguiente, a que exista una vulneración de ciertos derechos, o que ciertos derechos encuentren limitaciones para su ejercicio o su satisfacción plena. Por ejemplo, en este ámbito rural de pobreza y de pobreza extrema, las poblaciones por lo regular no tienen un acceso adecuado a un servicio sanitario de calidad. O sea, los servicios de salud son precarios, y si existen muy pocos. Por ejemplo, un dato de la Defensoría del Pueblo es que en el caso de las comunidades nativas o los pueblos indígenas, el 62% de comunidades no cuenta con centros de salud. Y eso es grave en un contexto de crisis, sumamente grave. Lo segundo, por ejemplo, estas poblaciones rurales no tienen agua, no tienen acceso, o difícilmente tienen acceso a educación. Hemos visto que ahora el Estado ha instalado programas a distancia, ¿no? Para poder seguir, continuar con las clases habituales, iniciar el año escolar, pero difícilmente en estas poblaciones donde no hay acceso a tecnología, o lo que hay es sumamente limitado, es que se va a poder
cumplir los objetivos que desde luego son buenos, los objetivos del Estado, pero no se van a poder cumplir porque hay barreras estructurales. Las barreras estructurales para estas poblaciones rurales no solamente son económicas, porque es que el Estado, cuando determina la pobreza, lo que hace principalmente sobre la base de una línea de pobreza o una canasta de alimentación básica, una canasta de consumo, es que hace una medición de un tipo de pobreza monetaria. Sin embargo, hay que entender que el enfoque de la pobreza es un enfoque de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el hecho de que no tengas condiciones de vida para vivir una vida digna hace que no puedas gozar, que no puedas ejercer libremente, no puedas satisfacer tus derechos económicos, tus derechos sociales, tus derechos culturales, tus derechos políticos. Entonces, hay que entenderlo así. O sea, hay que ir más allá de los límites trazados o de las estadísticas que solamente nos informan acerca de una pobreza netamente monetaria. O sea, es una pobreza en la que se mide el poder, digamos, adquisitivo, ¿no? El poder de adquirir, la pobreza de ese tipo. Y no es necesariamente lo que debe tenerse en cuenta al momento de formular o aplicar políticas públicas. Y ahora es cuando se hace más visible esta situación de desigualdad, de inequilibrios, de inequidades por las que ha pasado este grupo humano, esta población, que ahora más que nunca es una población altamente vulnerable, si tenemos en cuenta lo explicado por la ponencia anterior, altamente vulnerable. Hay un estudio muy interesante de IDAL, que es el Instituto de Derechos Humanos, es un instituto de derechos humanos, y IDAL en este estudio de todos los grupos de vulnerabilidad y de la pobreza multidimensional, saliéndonos un poco más, yendo un poco más de solo pobreza monetaria y tratando de tomar en cuenta indicadores de bienestar, como por ejemplo, ahora que es de vital importancia el acceso al agua, el saneamiento, por ejemplo, es importante que los hogares cuenten con un refrigerador para poder respetar las reglas ahora que se han impuesto en las cuarentenas o distanciamiento social, y otros factores más que hacen de un análisis mucho más enriquecedor que solamente una canasta en lo que tiene para que veíamos si cuentan o no, por ejemplo, con abastecimiento de medicinas, ¿no? O de centros de salud. Entonces, cuando hace este estudio IDAL, señala que las poblaciones rurales en el Perú, en este contexto de pandemia, el 73% de este grupo humano se encuentra en una situación de riesgo elevado. Y sobre todo hace énfasis en ¿quién? En las poblaciones rurales de la selva rural, porque ahí se incrementa el porcentaje a un 77% de riesgo. El riesgo es mucho más elevado. ¿Y quiénes residen en la parte rural amazónica? Pues los pueblos indígenas, tenemos a las comunidades nativas y también tenemos grupos poblacionales en aislamiento entonces, por ejemplo, la pandemia se convierte en una situación de alta letalidad porque no han desarrollado un sistema inmunológico como el que nosotros actualmente tenemos, ¿no? Para ellos es mucho más peligroso y exigen medidas diferenciadas para este grupo humano para tratar de protegerlos, porque lo contrario sería condenarlos simplemente a su extinción. ¿Ok? Contexto de que analizar las condiciones que acabo de mencionar son importantísimas porque no se trata de un grupo humano
como el que usualmente tenemos en las áreas urbanas, ¿no? Es un grupo en donde concurren un montón de factores o elementos que los convierten en grupos que han sido, a lo largo de estos años, han sido excluidos socialmente, han sido sujetos de identidades, de discriminación, no tienen acceso a los servicios básicos que se requieren, no tienen acceso a medicinas ni a centros de salud, etc. Entonces, por ejemplo, si tratamos de analizar las medidas que ha establecido el Estado, ¿no? Las últimas medidas que ha establecido el Estado peruano para tratar de brindar una protección diferenciada a las poblaciones rurales, encontramos, por ejemplo, que últimamente en estos días se ha emitido un decreto de urgencia, el 041-2020. De acuerdo con este decreto de urgencia, lo que se ordena es la entrega de un bono universal familiar con un valor de 760 soles, a quien está dirigido a las familias rurales, ¿no? Se estima más o menos que va a haber una suerte de beneficio para alrededor de un poco más de 1 millón de personas que viven en zonas rurales. También tenemos bonos como pensión 65, tenemos puntos, Aparte, tenemos también otras medidas, como por ejemplo la entrega de alimentos, que se facultó a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Sin embargo, cabe preguntarnos si todas estas medidas, que son netamente económicas, monetarias y que se restringen a la entrega de alimentos, son suficientes para proteger a estas poblaciones altamente vulnerables. Entonces, si nos preguntamos, la respuesta es definitivamente no. No es suficiente porque se necesita, aparte de estas medidas, se necesita la entrega de pruebas, por ejemplo, pruebas rápidas, se necesita asistencia médica. Recordemos que acabo de mencionar que el 61% de las comunidades no cuentan con centros de salud. Eso implica que el Estado tenga que implementar centros de salud itinerantes, por ejemplo, para tratar de resolver ese problema y para tratar de que estas personas tengan acceso a su derecho de salud por un principio de igualdad y de no discriminación. Porque como vemos, acá las personas que vivimos al menos en los centros urbanos sí tenemos acceso de alguna u otra forma, pero ellos no tienen, porque sobre todo hay que recordar que en las áreas rurales son zonas que se encuentran distantes, son áreas geográficas distantes y en las que es muy difícil el acceso. Entonces el Estado tiene que implementar medidas diferenciadas para ellos, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que en el caso de estas poblaciones vulnerables, la situación de esta pandemia nos está demostrando que es urgente aplicar medidas no solamente pensadas desde el ámbito de la crisis que estamos viviendo, sino medidas a futuro, medidas con una perspectiva de futuro para lograr que estas comunidades no solamente trabajen o no solamente traten de subsistir, para que estas comunidades no solamente subsistan, ¿no? Porque es lo que comúnmente hacen, subsistir. Entonces, la recomendación de todo este análisis, de todas estas reflexiones sería que esta es una oportunidad para hacer visible los derechos que por mucho tiempo han sido relegados, han sido limitados en base a un sistema que al parecer es democrático, pero que no integra a gran parte, a millones de personas que viven solamente y que subsisten con los medios sumamente básicos, ni siquiera en términos económicos o monetarios, ni siquiera pueden abastecer una canasta básica. Y no es una situación de pandemia como la que estamos nosotros pasando, en la que en los centros urbanos, lamentablemente por la pérdida de empleos, es que no nos podemos autosostener. Es una condición que siempre ha pasado y que el Estado, es una obligación y es responsabilidad del Estado poner los ojos nuevamente en esas comunidades.
Bueno, parece ser que el tiempo se me ha acabado. Ay, disculpen. Listo. Agradecemos a la doctora Naresca Kulki Martínez por su muy interesante exposición. Tenemos aquí algunas preguntas, voy a tratar de resumirlas. Por acá nos preguntan, básicamente, voy a dividir la pregunta en dos. Uno, dentro de la exposición se habló que se necesitan medidas o políticas diferenciadas para las poblaciones vulnerables, comunidades campesinas o nativas. ¿Qué medidas, o en concreto, qué medida usted, doctora, recomendaría que el Estado deba realizar en beneficio de estas poblaciones? Y otra pregunta es si estas poblaciones podrían exigir o tendrían alguna acción legal para que el Estado pueda atenderlas en este contexto de pandemia global. Ok. Con relación a la primera pregunta, es justo lo que acababa de explicar. Por ejemplo, el hecho de que una medida sería de que se incremente la cantidad de personal médico en los lugares donde hay todavía centros de salud. Otra medida sería que se creen centros de salud itinerantes para que puedan trasladarse con el personal médico que sea necesario hacia esos lugares para poder brindar la asistencia que requiere esa población. Otra medida importante es el hecho de que a lo largo de estos días hemos observado que hay personas que se están trasladando a sus regiones de origen. Sin embargo, al regresar a sus regiones de origen, están optando, muchas de ellas también se entiende, que pertenecen a poblaciones rurales y están optando por regresar. El hecho de regresar a estos lugares que de cierta forma al estar alejados al estar alejados se encuentran un poco, digamos, entre comillas, un poco más protegidos, ¿no? De una propagación. Sin embargo, si es que no se ponen restricciones de ingreso, puede ser que estas personas ingresen a estos lugares rurales y que puedan contagiar, y lo cual sería gravísimo, porque como acabo de mencionar, no tiene acceso a servicios básicos y tampoco tienen acceso a los servicios de salud. Hace un día vi una denuncia que hacía una dirigente a la municipalidad distrital de Trompeteros, por ejemplo, en donde se había entregado, porque son los gobiernos regionales, los provinciales, los que tienen la tarea de entregar los víveres o los alimentos básicos, es que se había entregado, en lugar de entregarse, por ejemplo, bolsas de arroz, se habían entregado bolsas de sal. Y eso es grave, eso es un acto de corrupción, y que seguramente la Fiscalía tomará cartas en el asunto, y la Defensoría del Pueblo también. Entonces, esas básicamente serían algunas de las medidas que se podrían tomar. Con relación a la segunda pregunta, claro que sí, ¿no? El hecho como mencionaba el doctor en la ponencia anterior, el Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque esto nace del principio de dignidad, ¿no? El principio de dignidad misma, de llevar una vida digna y que implica la satisfacción de las necesidades fundamentales, y más en un contexto de pandemia. Entonces, si el Estado omite esta obligación, sí es sujeto de responsabilidad internacional, ¿no? Y de acuerdo a la resolución también que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para este contexto de pandemia. Muchísimas gracias, doctora Naresca, por la exposición.